Carmen estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, con una carta entre las manos. La tinta negra sobre el papel parecía pesar más que sus propios pensamientos. Había llegado esa mañana, pero solo ahora había reunido el valor para abrirla. Mientras sus ojos recorrían cada palabra, su semblante cambiaba. La preocupación, el miedo y la culpa se mezclaban en una expresión que su hija, Lucía, notó de inmediato. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó Lucía, con la voz llena de esa dulzura que solo los hijos que aman profundamente pueden transmitir. Pero Carmen, con un nudo en la garganta, no respondió. Era difícil enfrentarlo. La deuda había crecido más de lo esperado y el banco ya no estaba dispuesto a esperar. Las opciones eran limitadas, y aunque sabía que debía proteger a su familia, la única solución que veía era vender la casa. Esa casa que había sido testigo de dramas familiares, secretos guardados, risas y lágrimas. ¿Cómo podría explicarle a Lucía que el hogar donde habían compartido tantas historias emocionantes ahora estaba en peligro? ¿Cómo le diría que ese lugar que guardaba recuerdos del padre de Lucía podía quedar en manos de alguien más? Lucía se acercó lentamente, sintiendo la tensión que impregnaba el aire. Se sentó frente a su madre, buscando su mirada, pero Carmen la evitaba. Sabía que, si sus ojos se cruzaban, no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. «Mamá, te noto muy preocupada. ¿Qué está pasando?», insistió Lucía, esta vez con un tono más firme. Carmen suspiró y dejó la carta sobre la mesa, como si soltar ese papel pudiera aliviar un poco el peso que sentía en el pecho. Había algo profundamente doloroso en la idea de vender esa casa. No solo era un edificio, era el refugio de su familia. Cada rincón guardaba memorias del pasado. Las risas de Lucía cuando niña, las conversaciones en la sala, las noches de tormenta en las que todos se reunían alrededor de la chimenea. Era mucho más que ladrillos y cemento. Era un símbolo de superación, amor incondicional y lecciones de vida que Carmen no estaba lista para dejar atrás. Pero, ¿acaso tenía otra opción? Lucía fijó la vista en la carta que descansaba sobre la mesa. El sobre estaba arrugado, como si hubiese sido apretado entre manos temblorosas. Algo no estaba bien, y su instinto le decía que esta no era una preocupación cotidiana. «Mamá, ¿es algo del banco?», preguntó, su voz temblando ligeramente, temiendo ya la respuesta. Carmen levantó la mirada por un instante y aunque intentó sonreír, no logró ocultar la tristeza que empezaba a desbordarse en sus ojos. «No te preocupes, hija. Yo me encargo», dijo Carmen, intentando sonar segura. Pero Lucía no era una niña. Sabía que las palabras de su madre escondían un problema mayor. Ese tipo de respuesta solo confirmaba que la situación era más grave de lo que imaginaba. «¿Te encargas de qué?». «Mamá, por favor, dime la verdad», insistió Lucía, estirando la mano para sujetarla de su madre. El contacto hizo que Carmen cerrara los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas. La casa, ese hogar que había sido su refugio durante tantos años, ahora parecía una carga pesada. Carmen recordó los momentos vividos allí, los cumpleaños celebrados en familia, las noches de cuentos antes de dormir, y sobre todo, las historias emocionantes que Lucía solía escuchar sobre sus abuelos. Esa casa guardaba la memoria de quienes ya no estaban, y venderla significaba cerrar un capítulo de la historia familiar que Carmen no estaba segura de querer terminar. Lucía no entendía por qué su madre estaba tan distante. La veía sumida en pensamientos oscuros, luchando contra sus propios fantasmas, y eso la angustiaba aún más. «No me gusta verte así. Pareces triste todo el tiempo, y siento que estás cargando algo muy pesado». «Déjame ayudarte», suplicó Lucía, pero Carmen permaneció en silencio. ¿Cómo explicarle a su hija que la deuda era tan grande que el único camino viable parecía ser vender el lugar que las definía como familia? Carmen se levantó lentamente, tomando la carta del banco en sus manos. Caminó hacia la ventana de la cocina y miró hacia el jardín, ese espacio donde Lucía había aprendido a andar en bicicleta
y donde tantas veces habían compartido meriendas en las tardes soleadas. Los recuerdos pesaban como un ancla que la mantenía atada a ese lugar. Pero ahora el jardín parecía más pequeño, como si la amenaza de perderlo hubiera encogido cada rincón de la casa. «Mamá, ¿es algo sobre la casa?», insistió Lucía desde la mesa, su voz ya cargada de preocupación. La palabra casa resonó en la mente de Carmen como un eco doloroso. Sí, era sobre la casa, pero no solo sobre ladrillos y paredes. Era sobre su historia, su legado, las memorias del padre de Lucía y los lazos emocionales que las mantenían unidas. ¿Cómo le diría a su hija que estaban al borde de perderlo todo? Carmen volvió a sentarse frente a Lucía, dejando la carta en la mesa como si pesara toneladas. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba decidir qué palabras usar. Pero antes de que pudiera decir algo, Lucía tomó la carta y empezó a leerla. Los ojos de la joven se movían rápidamente por las líneas, y su expresión cambió de curiosidad a preocupación profunda. Cuando terminó, alzó la vista hacia su madre con lágrimas contenidas. «Esto es serio. ¿Por qué no me lo habías dicho antes?», preguntó Lucía, su voz quebrándose. Carmen no sabía cómo responder. «No quería preocuparte», murmuró, pero Lucía sacudió la cabeza. Frustrada. «Somos una familia, mamá. No puedes cargar todo esto sola». En ese momento, ambas comprendieron algo crucial. El peso de la situación no recaía solo sobre Carmen. También era un dilema que afectaba a Lucía, que sentía la casa como parte de sí misma, como un lugar sagrado donde cada objeto contaba una historia de amor incondicional y lecciones de vida transmitidas por generación. La noche cayó sobre la casa, envolviendo cada rincón en un silencio inquietante. Carmen y Lucía permanecían en la sala, cada una perdida en sus pensamientos. La carta del banco descansaba sobre la mesa de centro, como un recordatorio constante de la crisis que se avecinaba. Lucía no podía apartar la vista del papel. Aunque su madre no había dicho mucho, el peso de la situación ya era evidente. Algo dentro de ella le decía que estaba a punto de escuchar palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Mamá, necesito que me digas la verdad», dijo Lucía, rompiendo el silencio. Su voz no tenía reproche, sino un tono cálido, casi suplicante. Carmen la miró con ojos cansados, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no podía seguir ocultando lo que estaba pasando. La culpa había crecido como una sombra, y ahora la alcanzaba de lleno. Era el momento de hablar, aunque le doliera en lo más profundo de la deuda del banco es más grande de lo que crees, comenzó Carmen, con un suspiro profundo. Intenté pagarla, busqué soluciones, pero todo se descontroló, y ahora ellos quieren la casa. La voz de Carmen se quebró al pronunciar esas palabras. Fue como si, al decirlas en voz alta, la posibilidad de perder el hogar se volviera más real, más inminente. Lucía se llevó una mano al pecho, como si las palabras de su madre hubieran golpeado directamente su corazón. «¿Vender la casa?», murmuró, con incredulidad. Su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de emociones, tristeza, confusión y sobre todo, miedo. «No, mamá, no podemos hacer. Esta casa es todo para nosotras». Los recuerdos del pasado cruzaron por su mente, los cumpleaños, las cenas familiares, las historias emocionantes que su madre solía contar sobre su infancia. Vender la casa significaba perder más que un techo. Significaba perder parte de su identidad. Carmen desvió la mirada hacia la chimenea, donde aún se encontraba un viejo retrato familiar. En la foto estaban los tres: ella, Lucía y el esposo de Carmen, ahora fallecido. Ver esa imagen le rompía el alma. Sentía que había fallado, que no estaba cumpliendo la promesa que se hizo el día que quedó sola: proteger su hogar y mantener unida a su familia, cueste lo que cueste. «No quería contártelo porque pensé que encontraría otra solución», dijo Carmen, con la voz baja, casi en un susurro. «Pero el tiempo se acabó. Si no pago la deuda pronto, perderemos la casa». Sentía que cada palabra que pronunciaba era como una puñalada directa al corazón de su hija. Pero era hora de ser sincera. Ya no podía protegerla de la verdad. Lucía se levantó de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. Caminó por la sala,
nerviosa, sin saber qué hacer ni qué decir. Su mente estaba llena de preguntas, de recuerdos, de angustia. Todo lo que amaba estaba en esa casa. Los muebles que había ayudado a limpiar, las paredes donde se colgaban las fotos familiares, el aroma del pan casero que su madre solía hornear. Esa casa era más que ladrillos. Era la historia de su familia, de sus raíces. «No puedes venderla, mamá. No puedes», exclamó Lucía, con la voz rota. Se arrodilló frente a Carmen, tomando sus manos entre las suyas. «Por favor, mamá, no vendas nuestra casa. Te lo ruego». Su súplica estaba cargada de un amor incondicional. Ese amor que solo un hijo puede sentir por su madre y por los recuerdos que los unen. En ese momento, Lucía no veía cifras ni deudas. Solo veía su hogar, las memorias y los lazos que las definían como familia. Carmen no pudo contener más las lágrimas. Las palabras de Lucía habían quebrado esa coraza que intentaba mantener firme desde hacía meses. Se sentía frágil, vulnerable, pero también aliviada. Por fin podía compartir ese peso que la estaba consumiendo por dentro. Acarició suavemente el rostro de su hija, secando sus lágrimas con el pulgar. «Mi amor, yo tampoco quiero vender esta casa. Es nuestro hogar, pero a veces la vida nos pone frente a decisiones difíciles y no siempre hay una salida fácil». Lucía se aferró a las manos de su madre con más fuerza. «Tiene que haber otra solución. Lo que tenemos. ¿Recuerdas cuando papá solía decir que las paredes guardan nuestras historias? No podemos dejar que esas historias desaparezcan». Su voz estaba llena de desesperación, pero también de esperanza. Era como si, en su corazón, aún creyera que había una forma de salvar todo lo que amaban. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era un silencio vacío. Era un momento de conexión profunda entre madre e hija, ambas conscientes de que estaban enfrentando una tormenta juntas. Carmen miró hacia la ventana y vio cómo la lluvia empezaba a caer suavemente, cubriendo el cristal con pequeñas gotas. Le recordó las noches de invierno, cuando se sentaban juntas junto al fuego, compartiendo relatos inspiradores y risas que ahora parecían tan lejanas. «Voy a luchar por esta casa, mamá. No sé cómo, pero encontraremos una manera», dijo Lucía, con una firmeza que sorprendió a Carmen. En ese momento, Carmen sintió una chispa de esperanza. Quizás, después de todo, aún había una posibilidad de salir adelante sin perder lo que más les importaba. Pero el tiempo corría, y la deuda seguía siendo una amenaza real. Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, Carmen se quedó sola en la sala. La casa estaba en completo silencio, excepto por el suave sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Miró a su alrededor, observando cada rincón con una mezcla de nostalgia y tristeza. Los muebles, las fotografías, los pequeños objetos decorativos, todo parecía contar una historia. Historias emocionantes que habían marcado su vida y la de su familia. Carmen se levantó lentamente y caminó hacia una vieja estantería donde guardaba un álbum de fotos. Al abrirlo, los recuerdos fluyeron como un río desbordado. Allí estaba su infancia, las navidades en las que sus padres la sorprendían con regalos sencillos pero llenos de amor, y las tardes de verano jugando en el jardín. Recordó a su madre, doña Rosa, preparando dulces caseros y diciendo: «Una casa es más que un lugar, es un refugio donde los corazones se encuentran». Pasó las páginas hasta llegar a una foto en particular. Lucía, de niña, corriendo por el mismo jardín que ahora parecía desvanecerse bajo el peso de las deudas. Carmen sonrió con melancolía. Ese jardín había sido testigo de tantos momentos especiales. Allí, Lucía había aprendido a caminar. Había plantado su primer árbol junto a su padre y había celebrado su cumpleaños número 10, rodeada de amigos y familia. Pero ahora, la amenaza de perderlo todo estaba a la vuelta de la esquina. Carmen acarició la foto con los dedos, como si pudiera revivir esos instantes felices. En su mente, las voces del pasado resonaban con fuerza. Su padre solía decir: «Nunca abandones lo que amas sin luchar hasta el final». Esas palabras la golpearon como una verdad que no podía ignorar. ¿Realmente estaba dispuesta a rendirse?
¿O aún quedaba esperanza? A la mañana siguiente, Lucía despertó temprano. Había dormido mal, inquieta por todo lo que su madre le había revelado la noche antes. Mientras caminaba descalza por la casa, notó que el ambiente estaba impregnado de una melancolía que parecía envolver cada paso. Sus pasos la llevaron al viejo sótano, un lugar que solía explorar cuando era niña, buscando tesoros escondidos entre cajas de recuerdos y baúles antiguos. Al bajar las escaleras, un leve olor a madera vieja y polvo la envolvió. Allí estaba todo: fotografías antiguas, cartas amarillentas y juguetes que alguna vez fueron sus favoritos. Pero lo que más llamó su atención fue un álbum de cuero desgastado, que descansaba sobre una caja con el nombre de su abuelo escrito a mano. Lucía lo tomó con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Sentada en el suelo del sótano, comenzó a hojear el álbum. Las primeras páginas estaban llenas de fotos de sus abuelos en su juventud, sonriendo con la misma energía que parecía haberse transmitido de generación en generación. Había imágenes de Carmen cuando era niña, jugando en el jardín que Lucía tanto amaba. Y luego, en una página particular, encontró algo que la hizo detenerse: una fotografía de su madre y su padre, el día en que compraron la casa. Lucía pasó los dedos por la imagen, como si pudiera sentir la alegría de ese momento a través del papel. En la parte inferior de la foto, había una nota escrita por su padre: nuestro hogar es un símbolo de amor y sacrificio. Aquí construiremos nuestras historias. Las palabras resonaron en su mente, despertando una nueva determinación en su corazón. Esta casa no era solo un lugar, era el legado de su familia, y Lucía sabía que no podía permitir que ese legado se perdiera. Cerró el álbum con delicadeza y subió las escaleras con una idea clara en la mente. Tenía que hablar con su madre. Tenía que recordarle que la historia de su familia no podía terminar de esa manera. Carmen estaba en la cocina preparando café cuando Lucía apareció con el álbum de fotos en las manos. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había una chispa de determinación en ellos que no había estado allí la noche anterior. Colocó el álbum sobre la mesa y lo abrió en la página donde estaba la foto de sus padres el día que compraron la casa. «Mamá, mira esto», dijo Lucía, señalando la nota escrita por su padre. Él creía que esta casa era mucho más que paredes y ladrillos. Dijo que aquí construiríamos nuestras historias. No podemos rendirnos ahora. Su voz temblaba un poco, pero había fuerza en cada palabra. Carmen tomó el álbum y miró la foto en silencio. Recordó aquel día como si hubiera sido ayer. Habían llegado a la casa con los sueños llenos de esperanza, pensando en todo lo que construirían juntos. La vida les había dado momentos felices, pero también pruebas duras. La pérdida de su esposo había sido la más dolorosa de todas, y ahora sentía que estaba a punto de perder también el lugar que guardaba esas memorias. Sé que es difícil, mamá, pero si vendemos esta casa, también vendemos nuestras memorias, nuestros momentos felices, nuestras lecciones de vida, continuó Lucía, con lágrimas en los ojos. Y no creo que papá quisiera eso. Él siempre decía que los sacrificios valen la pena cuando lo que estás protegiendo es algo que ama. Carmen cerró los ojos por un instante, dejando que las palabras de su hija resonaran en su mente. Había luchado tanto por mantenerlas a salvo que, en el proceso, había olvidado lo más importante. Ellas aún tenían una historia que escribir juntas. La casa no solo era un símbolo del pasado, sino también una promesa de futuro. Cuando abrió los ojos, su mirada se cruzó con la de Lucía. No dijo nada, pero en ese silencio compartido, ambas comprendieron que, aunque la situación era complicada, aún quedaba esperanza. Había llegado el momento de buscar soluciones y luchar por lo que realmente importaba: su hogar y los lazos que las definían como familia. 2 días después, el timbre de la casa sonó a media mañana. Carmen se sobresaltó al escuchar el sonido que rompía el silencio de su rutina. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre bien vestido, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa profesional en el rostro. «Buenos días, señora. Soy Javier, el agente inmobiliario», dijo, extendiendo la mano con seguridad. Carmen dudó antes de estrechar su mano. No podía evitar sentirse incómoda. Había aceptado aquella visita porque el banco había insistido en que la casa debía ser tasada cuanto antes. Sin embargo,
La sola idea de tener a un extraño evaluando cada rincón del lugar que tanto amaba le provocaba un nudo en el estómago. «Pase», dijo en voz baja, haciendo un gesto para que entrara. Javier recorrió la casa con pasos medidos, observando cada detalle como si evaluara un objeto cualquiera en un mercado. Tiene un gran potencial, aunque habría que hacer algunas reformas. La cocina es algo anticuada y el jardín podría aprovecharse mejor. Sus palabras eran técnicas, pero para Carmen eran como cuchillo. Cada sugerencia le recordaba que esa casa, que para ella significaba tanto, era vista por otros solo como una transacción. Desde el pasillo, Lucía observaba en silencio. Sus ojos seguían cada movimiento de Javier con desconfianza. No podía soportar ver cómo aquel hombre hablaba de su hogar como si fuera un simple bien inmueble. Cuando Javier llegó a la sala y miró las viejas fotografías en la estantería, Lucía no pudo contenerse más. ¿Sabe cuántas historias se han vivido en esta casa?, preguntó con tono desafiante. Javier levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Mi padre construyó esta casa con sus propias manos. Aquí crecí, aprendí a leer, celebré mis cumpleaños y compartí momentos que nunca olvidaré, continuó Lucía, su voz temblando de emoción. No es solo una casa, es nuestra historia. Javier parpadeó, claramente incómodo con la intensidad de las palabras de Lucía. No estaba acostumbrado a que los propietarios hablaran con tanta pasión sobre sus casas. Para él, las propiedades eran números, metros cuadrados y precios de mercado. Pero frente a aquella joven que lo miraba con los ojos enrojecidos por las lágrimas, sintió por un momento el peso de las historias que esas paredes guardaban. Carmen, que había estado en silencio hasta entonces, posó una mano suave sobre el hombro de su hija, intentando calmar. Lucía, por favor, murmuró. Pero Lucía sacudió la cabeza, negándose a quedarse callada. No, mamá. No puedo quedarme quieta mientras tratan esta casa como si no significaran. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente, reflejando la mezcla de rabia y desesperación que sentía. Javier, intentando recuperar la compostura, cerró su carpeta y esbozó una sonrisa profesional. Entiendo que este lugar tiene un valor sentimental para usted, pero mi trabajo es asegurar que obtengan la mejor oferta posible. Hay un mercado competitivo ahí fuera, y si toman la decisión de vender, puedo garantizarles un buen precio. Sus palabras sonaban lógicas, pero frías, desprovistas de la calidad que la situación exigía. ¿Y qué valor tiene el precio cuando lo que se pierde es irreemplazable?, preguntó Lucía, cruzando los brazos frente al pecho. La pregunta quedó suspendida en el aire por unos segundos. Carmen bajó la mirada, sintiendo el peso de esa verdad. Sabía que Javier tenía razón desde una perspectiva práctica, pero también sabía que Lucía estaba luchando por algo más profundo: su identidad, sus raíces, los lazos que las definían como familia. Javier miró su reloj y luego a Carmen. «Le dejo mi tarjeta», dijo, colocando el pequeño rectángulo de papel sobre la mesa. «Piénselo con calma. Pero recuerde que las oportunidades no duran para siempre». Mientras se dirigía hacia la puerta, Lucía lo siguió con la mirada, su corazón apretado por la rabia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa volvió a sumirse en un profundo silencio, solo roto por la respiración temblorosa de Carmen. Carmen se quedó de pie junto a la puerta, mirando la tarjeta de Javier sobre la mesa. Las palabras del agente inmobiliario resonaban en su mente como un eco constante. Las oportunidades no duran para siempre. Vender la casa podría solucionar sus problemas financieros de inmediato. Pero Lucía, aún de pie en la sala, cruzó los brazos y sacudió la cabeza con frustración. ¿Cómo puede hablar de esta casa como si fuera solo un negocio? No entiende nada, no sabe lo que significa este lugar para nosotras. Su voz seguía cargada de emoción, pero también de una firmeza que Carmen no había visto antes. Había algo diferente en su hija, algo que la hacía parecer más madura, más decidida. «Lo sé, hija. Sé lo que significa esta casa», respondió Carmen en voz baja, acercándose a la mesa y tomando la tarjeta. La giró entre sus dedos, como si tratara de encontrar alguna respuesta en aquel trozo de papel. «Pero también sé que necesitamos una solución. No puedo dejar que el banco nos la quite».
Sus palabras estaban llenas de preocupación, pero también de cansancio. Llevaba meses cargando ese peso sola y comenzaba a sentir que sus fuerzas flaqueaban. Lucía se acercó y puso su mano sobre la de su madre. Mamá, hay otras formas. No podemos rendirnos. Papá siempre decía que las cosas importantes en la vida merecen ser defendidas. Esta casa es nuestra historia y no podemos permitir que se pierda. Su voz se suavizó y sus ojos, aunque brillantes por las lágrimas, reflejaban esperanza. ¿Recuerdas lo que dijo cuando plantamos el árbol en el jardín? Dijo que las raíces profundas son las que sobreviven a cualquier tormenta. Esta casa tiene raíces, mamá. Y nosotras también. Carmen sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Lucía le recordaron que no todo estaba perdido. Tal vez aún había formas de salvar su hogar sin tener que entregarlo a manos desconocidas, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Mientras sostenía la tarjeta de Javier, una sola pregunta ocupaba su mente. ¿Podremos encontrar una solución a tiempo? El teléfono sonó al mediodía, rompiendo la calma aparente de la casa. Carmen, que estaba en la cocina organizando papeles, sintió un escalofrío al escuchar el timbre. Sabía que esa llamada no traería buenas noticias. Tomó el auricular con manos temblorosas y cerró los ojos antes de responder. Del otro lado, la voz firme y distante de un empleado del banco no dejó espacio para malentendidos. Si no recibimos el pago, iniciaremos el proceso de embargo. La palabra embargo resonó en su mente como un golpe seco. Carmen apretó los labios tratando de mantener la calma. Entiendo, respondió en voz baja, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. Pero la verdad era que cada día que pasaba, la presión crecía y las opciones parecían desvanecer. Cuando colgó el teléfono, sintió que el peso de esa conversación caía sobre sus hombros como una losa. Una semana, solo una semana para encontrar una solución o perderlo todo. Lucía entró a la cocina justo en ese momento. Al ver la expresión de su madre, supo que algo iba mal. ¿Quién era?, preguntó con cautela. Carmen trató de disimular, pero sus ojos la delataron. El banco, murmuró, bajando la mirada hacia la mesa. Nos dieron un ultimátum. Lucía se acercó rápidamente, tomando las manos de su madre. ¿Qué dijeron? ¿Cuánto tiempo tenemos? Carmen levantó la vista, y su mirada reflejaba la desesperación que intentaba ocultar. Una semana. Si no pagamos, perderemos la casa. La noticia cayó como una bomba en el corazón de Lucía, pero en lugar de quebrarse, se llenó de una determinación renovada. No vamos a dejar que eso pase, mamá. Encontraremos una forma. Su voz era firme, casi desafiante. Carmen la miró con sorpresa. ¿De dónde sacaba esa fuerza su hija? A pesar de la tormenta que enfrentaban, Lucía se mantenía firme, dispuesta a luchar por su hogar. Esa luz de esperanza era justo lo que Carmen necesitaba para no rendir. Esa tarde, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los cristales de las ventanas como si acompañara el estado de ánimo en la... Carmen y Lucía se sentaron juntas en la sala, mirando en silencio los papeles que Carmen había extendido sobre la mesa. Facturas, notificaciones del banco y la carta que confirmaba la deuda parecían formar un mapa caótico de problemas que no podían ignorar. Podríamos hablar con el banco, intentar pedir más tiempo, sugirió Lucía, aunque sabía que era una solución poco realista. Carmen negó con la cabeza. Ya lo intenté, no hay más tiempo. Ellos quieren resultados, y rápido. Su voz sonaba resignada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y frustración. Lucía se levantó de golpe, empezando a caminar de un lado a otro de la sala. Entonces busquemos otro camino, no podemos sentarnos a esperar. Hay que hacer algo. Mientras hablaba, sus pensamientos se aceleraron. Recordó las historias que su padre solía contarle sobre cómo superar las adversidades. Él siempre decía que, cuando todo parecía perdido, lo más importante era no perderla. De repente, Lucía se detuvo y miró a su madre con los ojos encendidos de una nueva idea. ¿Y si pedimos ayuda a la familia? Podríamos reunir a los tíos, los primos. Estoy segura de que estarían dispuestos a apoyarnos. Carmen la observó con una mezcla de escepticismo y esperanza. La idea sonaba bonita,
pero la realidad era complicada. ¿De verdad podrían contar con alguien más para salvarla? La familia no siempre está disponible para problemas tan grandes, respondió Carmen, intentando ser realista. Pero Lucía insistió. No sabemos si no lo intentamos. Esta casa es parte de todos nosotros. Si les explicamos lo que está pasando, tal vez vean que vale la pena luchar por ella. Carmen vio en los ojos de su hija la misma determinación que alguna vez había visto en su esposo. Esa chispa que no se apagaba, incluso en los momentos más oscuros. No quiero que dependas de promesas que quizá no se cumplan, dijo Carmen, suavizando su tono. Pero tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Intentemos todo lo que esté a nuestro alcance. Era una pequeña victoria para Lucía, pero suficiente para mantener viva la esperanza. Horas más tarde, mientras la lluvia seguía golpeando con fuerza, Lucía decidió dar el primer paso. Tomó su teléfono y comenzó a escribir mensajes a sus familiares más cercanos. Uno a uno, los nombres de sus tíos, primos y viejos amigos de la familia aparecían en la pantalla. Su corazón latía rápido, consciente de que lo que estaba haciendo no garantizaba una solución, pero al menos era un intento. Mamá, envié algunos mensajes, dijo desde la sala. Carmen, que estaba en la cocina, asintió en silencio mientras preparaba. No quería desanimar a su hija, pero sabía que no sería fácil. Las relaciones familiares, como las raíces de un árbol, podían ser fuertes, pero también frágiles si no se cuidaban. En ese momento, Carmen recordó algo que su madre solía decir. La familia es el refugio al que volvemos cuando no queda nada. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó junto a su madre, tomando una taza de té caliente. ¿Crees que alguno responderá?, preguntó en voz baja. Carmen suspiró antes de responder. No lo sé, hija. La vida nos lleva por caminos distintos. Algunos siguen cerca, otros se alejan. Pero si hay algo que he aprendido, es que las conexiones importantes nunca desaparecen del todo. Justo cuando Carmen terminaba de hablar, el teléfono de Lucía vibró sobre la mesa. Lucía lo tomó rápidamente y leyó el mensaje que había llegado. Era de su tío Mateo, el hermano de Carmen. Cuenta conmigo. Mañana paso por la casa para hablar. Vamos a buscar una solución juntos. Lucía sonrió con alivio. No estaban solos. Al menos una persona estaba dispuesta a ayudarles a encontrar una salida. Carmen también leyó el mensaje, y por primera vez en días, sintió que el peso que cargaba sobre los hombros se aligeraba un poco. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había tiempo para salvar su... Y lo más importante, no tendrían que enfrentarlo solo. Pero mientras esa pequeña chispa de esperanza comenzaba a arder, ambas sabían que aún quedaba mucho por hacer. El tiempo seguía corriendo y la amenaza del banco no se había desvanecido. La mañana siguiente amaneció con un aire más fresco y tranquilo. El cielo seguía nublado, pero la lluvia había cesado, dejando un aroma a tierra mojada que parecía traer consigo una sensación de renovación. Carmen y Lucía estaban en la cocina cuando el timbre de la puerta sonó. Lucía corrió a abrir. Allí estaba Mateo, su tío, con una sonrisa cálida y un gesto sereno que transmitía seguridad. Mateo, gracias por venir, dijo Lucía, abrazándolo con fuerza. Para ella, su tío siempre había sido una figura de apoyo, alguien que aparecía en los momentos más importantes. Cuando entró a la casa, Mateo observó el lugar con atención, como si estuviera evaluando más que las paredes y los muebles. Estaba viendo las memorias, los lazos emocionales que aún se respiraban en cada rincón. Hola, Carmen. Saludó con cariño mientras se acercaba a su hermana. Carmen le devolvió una sonrisa tímida. No le gustaba pedir ayuda, pero en ese momento se sentía agradecida de tenerlo allí. Gracias por venir. No sé si haya algo que podamos hacer, pero Lucía insistió en que buscáramos una solución juntos. Mateo se sentó junto a ellas en la mesa de la cocina, donde aún estaban esparcidos los papeles del banco. Revisó algunos documentos, frunciendo el ceño mientras analizaba las cifras. No es una situación fácil, pero tampoco es imposible, dijo finalmente, con un tono tranquilizador. Tal vez podamos pensar en un plan para reunir el dinero sin tener que vender la casa.
Lucía lo miró con los ojos llenos de esperanza. ¿De verdad crees que hay una forma? Mateo asintió, pero hizo una pausa antes de hablar. Pero va a requerir esfuerzo. No será una solución mágica. Tendremos que ser creativos y, sobre todo, trabajar juntos. Ese trabajar juntos resonó en el corazón de Carmen. Había cargado el peso de todo por tanto tiempo que se había olvidado de que no estaba sola. Tenía a su hija, tenía a su hermano, y tal vez, solo tal vez, había una red de apoyo más grande de lo que pensaba. Mateo se inclinó sobre la mesa, señalando algunos números en los documentos. Lo primero que debemos hacer es calcular cuánto realmente necesitamos para frenar el embargo. No será fácil reunir todo el dinero de inmediato, pero si conseguimos una parte, el banco podría darnos más tiempo. Carmen lo observaba en silencio. Por primera vez en semanas, sentía que alguien estaba tomando el control de la situación con un enfoque práctico. La angustia que había sentido durante tanto tiempo parecía disiparse ligeramente con cada palabra de su hermano. Mateo siempre había sido así, sereno, analítico, pero con una gran capacidad para resolver problemas cuando todo parecía perdido. ¿Y cómo podríamos reunir esa cantidad?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de expectativa. Mateo sonrió suavemente. Podemos pensar en varias alternativas. ¿Recuerdan cuando mamá organizaba rifas para ayudar a la comunidad? Podríamos hacer algo parecido. Reunir apoyo de amigos y familiares. También podríamos considerar montar un pequeño negocio aquí mismo, en la casa. Algo que genere ingresos constantes. Carmen frunció el ceño, pensativa. ¿Un negocio? ¿A qué te refieres? Mateo se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Tal vez una cafetería. Esta casa tiene un encanto especial. La gente ama los lugares con historia, y ustedes tienen muchas historias que contar. Podrían transformar el jardín en un espacio acogedor para vecinos y turistas. Sería un lugar donde las personas no solo tomarían café, sino que también se sentirían parte de algo más grande. Lucía abrió los ojos con emoción. Eso sería increíble. Podríamos conservar la casa y al mismo tiempo usarla para generar ingresos. Sus pensamientos comenzaron a imaginaba mesas bajo los árboles, luces colgantes y paredes decoradas con fotografías familiares que contarían la historia de eso. Pero Carmen aún tenía dudas. Suena hermoso, pero ¿y si no funciona? ¿Y si nos metemos en más problemas? Mateo le tomó las manos con firmeza. Carmen, entiendo tus miedos, pero también sé que rendirse nunca ha sido una opción en esta familia. Si trabajamos juntos, podemos hacerlo realidad. Las historias que nacieron en esta casa aún tienen mucho que ofrecer. Carmen guardó silencio, dejando que las palabras de Mateo y las ideas de Lucía se asentaran en su... La posibilidad de transformar la casa en un lugar de encuentro, un espacio donde las personas compartieran historias y memorias, parecía un sueño lejano. Miró a su hija, que parecía llena de vida y entusiasmo por primera vez en días, y sintió una chispa de esperanza. Papá estaría orgulloso, dijo Lucía de repente, rompiendo el silencio. Él siempre decía que esta casa estaba hecha para ser un hogar, no solo para nosotras, sino para todos los que la visitan. Tal vez esto sea lo que necesitamos para honrar su memoria. No solo salvar la casa, sino darle un nuevo propósito. Carmen respiró profundamente, tratando de contener la emoción que le invadía. Recordó las tardes en las que su esposo trabajaba en el jardín, hablando sobre cómo algún día les gustaría abrir las puertas de su hogar para compartirlo con otro. Decía que un hogar es un lugar donde todos son bienvenidos, murmuró Carmen, casi para sí misma. Mateo asintió, sonriendo exactamente. Y eso es lo que podemos hacer ahora. Un lugar que mantenga viva la historia de esta casa y que, al mismo tiempo, les dé una oportunidad de empezar de... Lucía se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Mamá, podemos hacerlo. No estamos solas. Mateo está aquí, y estoy segura de que más personas querrán ayudar. Esta casa tiene raíces profundas, como dijo papá. Y esas raíces aún pueden sostener. Carmen cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su hija la llenaran de valor.
Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que rendirse no era una opción. Cuando abrió los ojos, una nueva determinación brillaba en su mirada. Entonces, empecemos a trabajar. Si vamos a salvar esta casa, lo haremos juntos. Mateo sonrió con orgullo, mientras Lucía reía aliviada. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para luchar por lo que realmente importa. Y aunque el tiempo seguía corriendo, esta vez lo enfrentaban con esperanza y a medida que los días pasaban. La emoción inicial comenzó a dar paso a la presión y la ansiedad. Carmen y Lucía trabajaban juntas para organizar ideas, pero las soluciones no llegaban tan rápido como esperaban. El plazo del banco seguía corriendo, y con cada día que pasaba, la tensión en la casa se hacía más evidente. Una tarde, mientras revisaban posibles presupuestos para el negocio, la frustración de Lucía explotó. «Esto no va a funcionar si no conseguimos dinero», exclamó, empujando los papeles hacia un lado de la mesa. «Todo esto son solo ideas. Bonitas, sí, pero no solucionan el problema inmediato». Carmen levantó la vista con una expresión cansada. Sabía que su hija tenía razón, pero escuchar esas palabras en voz alta le dolió más de lo que esperaba. «¿Y qué sugieres que haga, Lucía? ¿Crees que no estoy pensando en eso todo el tiempo? ¿Crees que no me duele saber que podemos perder la casa?» Su voz estaba cargada de emociones reprimidas durante semanas. «Entonces dime la verdad, mamá», respondió Lucía, levantándose de golpe. «¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué dejamos que la deuda creciera tanto? ¿Por qué no me lo contaste antes?» Las preguntas se agolpaban en su mente, mezclando tristeza, frustración y una sensación de traición. Carmen bajó la mirada y guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. «La deuda no empezó por la casa, Lucía. Comenzó mucho antes, cuando tu padre enfermó». Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un momento, no supo qué decir. Los tratamientos, los medicamentos, todo eso costaba mucho. Intenté mantenerlo en secreto porque no quería que te preocuparas. Pensé que podría manejarlo solo. Pero cuando él falleció, las deudas quedaron y, para mantenernos a flote, tuve que seguir pidiendo préstamos». Carmen hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. «No quería que llevaras esa carga sobre tus hombros. Quería que tuvieras una vida normal, sin preocupación». Lucía se dejó caer en la silla, sintiendo cómo el peso de la verdad la golpeaba con fuerza. Todo lo que había imaginado sobre la situación cambió en un instante. Su madre no había sido irresponsable, había hecho sacrificios silenciosos para protegerla. Y ahora, la casa no solo estaba en peligro por razones financieras, sino también por años de sacrificio y amor incondicional. El silencio en la sala era pesado, como si las paredes mismas absorbieran las emociones que ambas intentaban procesar. Lucía tenía los ojos fijos en la mesa, sus pensamientos girando en círculos mientras trataba de comprender lo que acababa de escuchar. Todo ese tiempo había pensado que su madre se había visto abrumada por deudas comunes, pero ahora entendía que cada decisión había sido un acto de amor y sacrificio. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», murmuró finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba rota, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Yo merecía saberlo, mamá. Merecía saber lo que estabas pasando». Carmen dejó escapar un suspiro profundo y se sentó frente a sus ojos estaban llenos de lágrimas que luchaba por contener. «No quería que llevaras ese peso, Lucía. Eras solo una niña cuando todo comenzó. ¿Cómo podía explicarte que estábamos luchando para que tu padre tuviera una oportunidad de vivir? Preferí protegerte de esa realidad. Quería que tuvieras una infancia lo más normal posible». Lucía levantó la mirada, sus ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Pero mamá, no soy una niña ahora. Yo habría querido ayudarte. Había cosas que podía hacer. No tenías que cargar todo sola». Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Todo esto, todos estos años, yo estaba aquí. ¿Por qué no me dejaste estar contigo en esto?». Carmen tomó las manos de su hija con suavidad, apretándolas entre las suyas. «Porque te amo. Y porque creía que era mi deber protegerte. Pero ahora veo que tal vez cometí un error.
No debía alejar. Debería haberte permitido ser parte de esto desde el principio. Las palabras salían con dificultad, pero eran sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se permitía ser vulnerable frente a su... Lucía respiró hondo, tratando de calmarse. Estamos aquí ahora, mamá, las dos. Y todavía podemos luchar juntos, pero necesito que confíes en mí. Necesito que me hables, que no escondas más cosas. Su voz era suave pero firme, como un recordatorio de que ambas debían apoyarse para superar lo que venía. Carmen asintió lentamente. Tienes razón, no hay más secretos. Y con esas palabras, sintió que algo en su interior se liberaba. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba sola. Lucía permaneció en silencio unos instantes, intentando procesar todo lo que su madre acababa de confesarle. Sentía una mezcla de tristeza, comprensión y culpa por no haber percibido antes el peso que Carmen llevaba sobre sus hombros, pero también sintió una renovada fuerza interior, un impulso de hacer todo lo posible por cambiar el curso de su historia familiar. Mamá, ¿cómo lograste seguir adelante todo este tiempo? ¿Cómo pudiste cargar con todo eso sin que yo me diera cuenta?, preguntó, con la voz todavía temblorosa. Había admiración en su tono, pero también una preocupación profunda. Carmen la miró con ternura y acarició su cabello, como lo hacía cuando Lucía era pequeña. Porque no había otra opción, hija. Cuando amas a alguien, haces lo que sea necesario para protegerlo, incluso si eso significa cargar con un dolor que parece insuperable. Las palabras de su madre resonaron en el corazón de Lucía, llenándola de una mezcla de orgullo y tristeza. Comprendía, más que nunca, que los sacrificios de Carmen habían sido actos de amor incondicional, los mismos que ahora la impulsaban a encontrar una solución para salvar su hogar. En ese momento, el sonido de una notificación en el teléfono de Lucía interrumpió sus pensamientos. Lo tomó rápidamente y vio que era un mensaje de Mateo. Tengo una idea. Reúnanse conmigo esta tarde. No pierdan la esperanza. Lucía levantó la mirada, mostrando el mensaje a su madre con una sonrisa esperanzada. ¿Ves? No estamos solas. Mateo está con nosotras. Vamos a encontrar una forma. Carmen soltó un suspiro y asintió, dejando que la pequeña chispa de esperanza creciera en su corazón. Aunque todavía había muchas incertidumbres, comenzaba a creer que tal vez el amor y la unión familiar serían suficientes para superar cualquier adversidad. Lucía, sintiendo la conexión renovada entre ambas, tomó la mano de su madre y la apretó con fuerza. Juntas, mamá. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas. Y con esas palabras, ambas supieron que, aunque el camino sería difícil, estaban listas para luchar. La casa, con todas sus memorias, aún podía ser salvada. Y más importante aún, los lazos que las unían como familia eran más fuertes que cualquier deuda o problema financiero. Aquella tarde, Carmen y Lucía esperaban a Mateo en la sala. Había una mezcla de nerviosismo y esperanza en el aire. Desde que recibieron su mensaje, ambas habían intentado imaginar qué tipo de solución traería su tío. Lucía no podía evitar sentirse inquieta, pero había algo diferente en la mirada de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesta a creer que aún quedaba una salida. El timbre sonó y Lucía corrió a abrir la puerta. Mateo entró con paso seguro, cargando una carpeta bajo el brazo y una expresión seria, pero confiada. Disculpen la tardanza. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden antes de venir. Carmen se levantó para recibirlo, dándole un abrazo cálido. Gracias por venir, Mateo. Significa mucho para nosotras. Mateo sonrió y se sentó junto a ellas en la mesa de la cocina, colocando la carpeta frente a él. He estado pensando mucho en cómo podemos resolver esto, y he encontrado a alguien que puede ayudarnos. Carmen y Lucía intercambiaron una mirada intrigada. ¿Quién?, preguntó Carmen, con cierta cautela. Doña Beatriz, respondió Mateo. Al ver que ambas se quedaban en silencio, aclaró. ¿Recuerdan a Beatriz, la amiga de mamá? Ella siempre fue cercana a la familia. Cuando le conté lo que estaba pasando, no dudó en ofrecer su ayuda.
Dice que está dispuesta a darnos un préstamo sin intereses, lo suficiente para cubrir la deuda inicial y ganar tiempo. Carmen llevó una mano a su boca, sorprendida. Beatriz, no la he visto en años. ¿Por qué haría algo así por nosotros? Mateo sonrió suavemente. Porque nunca olvidó lo que nuestra familia hizo por ella. Dijo que es su manera de devolver el favor. Lucía sintió una ola de alivio y esperanza recorrer su cuerpo. Entonces podemos salvar la casa. Mateo asintió con firmeza. Sí, pero debemos ser rápidas. Hay trámites que debemos hacer y acuerdos que firmar. No será fácil, pero es posible. Y lo más importante, no tendrán que ver. Carmen sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, la carga que había llevado parecía aligerarse. Creo que es nuestra mejor oportunidad, dijo Mateo con seguridad. Lucía tomó la mano de su madre y sonrió. Juntas, mamá. Como siempre. Carmen se dejó caer en la silla, aún procesando lo que acababa de escuchar. El nombre de doña Beatriz evocaba recuerdos que creía olvidado. Recordaba a aquella mujer amable que solía visitar a sus padres cuando era niña, trayendo dulces caseros y ayudando en lo que pudiera. Beatriz siempre había sido una figura discreta, pero con una presencia cálida y reconfortante. ¿Te acuerdas, mamá?, dijo Lucía con una sonrisa suave. Tienes que acordarte de doña Beatriz. Solías hablar de ella como si fuera una tía. Carmen asintió lentamente, dejando que los recuerdos fluyeran. Sí, la recuerdo. Recuerdo que mamá decía que Beatriz era una mujer que sabía de sacrificio. Perdió a su familia en tiempos difíciles y aún así encontró fuerzas para seguir adelante. Siempre decía que cuando alguien te ayuda en un momento oscuro, debes devolver esa luz cuando tengas la oportunidad. Mateo sonrió al escuchar esas palabras. Exactamente. Eso es lo que ella quiere hacer ahora. Dice que nuestra familia la ayudó cuando más lo necesitaba y ahora quiere devolvernos el favor. Lucía se inclinó hacia adelante, llena de curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nuestra familia fue tan importante para él? Carmen hizo una pausa, tomando una bocanada de aire antes de responder. Beatriz llegó a este pueblo sin nada. Después de perderlo, mamá y papá le dieron un lugar donde quedarse y la ayudaron a encontrar trabajo. Pero no se trataba solo de él. Le ofrecieron algo más valioso: un hogar temporal, un refugio donde pudo recomponerse y volver a empezar. Lucía sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia. Un hogar, justo lo que esta casa representa para nosotros. ¿Y ahora quiere ayudarnos?, preguntó Lucía, casi incrédula. Sin pedir nada, Mateo sonrió. Solo nos pide una cosa: que hagamos lo mismo por alguien más cuando llegue el momento. Que nunca dejemos que esta casa pierda su esencia. Que siempre sea un refugio para quienes lo necesiten. Carmen bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban ligeramente. Sentía una mezcla de alivio y emoción. Todo comenzaba a tener sentido. Las historias emocionantes y los sacrificios de su familia no se habían perdido en el tiempo. Habían dejado una huella, una red invisible de lazos que ahora se extendía para sostenerlas en su momento de necesidad. Entonces, aceptemos su ayuda, dijo finalmente Carmen, con una sonrisa que, aunque tenue, reflejaba esperanza. Esta casa es más que un lugar donde vivir. Es un símbolo de amor, sacrificio y nuevas oportunidades. Lucía la abrazó con fuerza. Vamos a salvarla, mamá. Juntos. Aquella misma tarde, Carmen y Lucía, acompañadas por Mateo, fueron a visitar a doña Beatriz. La casa de Beatriz estaba en las afueras del pueblo, rodeada de árboles que parecían haber sido testigos de incontables historias de... Cuando llegaron, Beatriz las recibió con una sonrisa cálida y unos ojos que transmitían una sabiduría forjada a través del tiempo y la experiencia. Pase, querida Carmen, dijo Beatriz, abriendo la puerta y estrechando sus manos con afecto. Han pasado tantos años, pero nunca olvidé lo que tu familia hizo por... Carmen se emocionó al ver a la mujer que, de niña, había considerado casi como una tía. No puedo creer que aún recuerdes todo aquello, Beatriz. Mis padres siempre hablaban de ti con tanto cariño. Beatriz las condujo a la sala,
donde los esperaba una mesa con té y dulces caseros, tal como Carmen recordaba de su infancia. Por supuesto que lo recuerdo. Ellos me dieron un hogar cuando más lo necesité. Perdí a mi familia, pero encontré consuelo en esta comunidad. Y tu familia fue mi mayor apoyo. Ahora es mi turno de devolver esa bondad. Lucía observaba a Beatriz con admiración. Había algo en ella que inspiraba calma, como si cada palabra suya estuviera cargada de significado. La joven sentía que de algún modo esa visita marcaba un punto de inflexión. Era la prueba de que los actos de bondad trascendían el tiempo y las generaciones. Beatriz tomó las manos de Carmen y habló con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Carmen, la casa que tanto amas merece ser salvada, y tú mereces mantenerla. No quiero que pienses en esto como un precio. Quiero que lo veas como una oportunidad. Porque sé que tú y Lucía convertirán ese hogar en un lugar donde otros también puedan encontrar refugio. Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Miró a su madre y vio que Carmen también estaba emocionada. Gracias, Beatriz. Esto significa más de lo que puedo expresar, dijo Carmen, con la voz quebrada por la emoción. Beatriz sonrió suavemente. Solo te pido una cosa, que nunca olvides el valor de compartir lo que tienes. Esta casa ya no es solo un refugio para ustedes, es un legado. Y cuando llegue el momento, deben pasar esa bondad a alguien más. Carmen asintió con decisión. Lo prometo. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que la lucha por salvar su hogar ya no era solo una batalla financiera. Era una lección de humanidad, un recordatorio que los lazos emocionales y los actos de amor incondicional son los que realmente sostienen a una familia. Y juntas, madre e hija, estaban listas para preservar ese legado. La mañana de la decisión llegó más rápido de lo que Carmen y Lucía esperaban. Mientras el sol apenas despuntaba en el horizonte, Carmen estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la tarjeta que Javier, el agente inmobiliario, había dejado días atrás. La oferta del comprador seguía en pie, pero ahora, con la ayuda de doña Beatriz, las cosas se veían de otro modo. Lucía apareció en la cocina, con los ojos aún somnolientos, pero con la misma determinación que había mostrado desde que todo comenzó. Se sentó frente a su madre y vio la tarjeta sobre la mesa. ¿Todavía estás pensando en eso?, preguntó con suavidad, pero sin ocultar su preocupación. Carmen suspiró y dejó la tarjeta a un lado. No. No. Solo estaba recordando cómo me sentí cuando Javier vino por primera vez. Me sentía acorralada, sin opciones. Pero ahora las cosas han... Lucía tomó las manos de su madre, apretándolas con firmeza. No estamos solas, mamá. Doña Beatriz nos dio una oportunidad. Nos recordó que esta casa no es solo un techo sobre nuestras cabezas, es un legado, nuestra historia. No podemos venderla. Carmen la miró con orgullo y emoción. Su hija, aquella niña que había protegido durante tanto tiempo, ahora se había convertido en una joven valiente y decidida. Tienes razón, Lucía. Esta casa es parte de nosotras. Y nadie va a llevársela. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Carmen y Lucía intercambiaron una mirada cómplice antes de levantarse para abrir. Era Javier, con su impecable traje y su sonrisa profesional. Pero esta vez, Carmen se sentía diferente. Se sentía fuerte. Buenos días, señora Carmen, saludó Javier. Vine para hablar sobre la oferta. El comprador está muy interesado y dispuesto a cerrar el trato rápidamente. Carmen respiró hondo y dio un paso adelante. Gracias por venir, Javier. Pero no vamos a vender la casa. Javier levantó una ceja, sorprendido. ¿Están seguras? Podrían resolver sus problemas financieros de inmediato. Lucía, que estaba junto a su madre, intervino con una firmeza que sorprendió a la gente. Nuestros problemas no se resuelven vendiendo nuestra historia. Esta casa no está en venta. El silencio que siguió fue breve, pero poderoso. Javier comprendió que no había más que decir.
Con un asentimiento cortés, entregó una tarjeta de visita más y se retiró. Cuando la puerta se cerró, Carmen soltó un suspiro profundo y miró a su hija. Ambas sonrieron, sabiendo que habían tomado la decisión correcta. Ahora comenzaba una nueva etapa, una etapa de reconstrucción y esperanza. Después de que Javier se marchó, Carmen y Lucía permanecieron en silencio frente a la puerta cerrada. Era como si el eco de esa última conversación aún resonara en la casa. Pero esta vez no había miedo ni incertidumbre, había alivio, había esperanza. «Lo hicimos», murmuró Lucía, rompiendo el silencio. Una sonrisa tímida asomó en sus labios. «Defendimos nuestro hogar». Carmen la miró con los ojos llenos de orgullo y emoción. Se acercó y la abrazó con fuerza, como si en ese gesto quisiera transmitirle todo el amor y la gratitud que sentía. Durante tanto tiempo había llevado sola el peso de sus problemas, pero ahora entendía que, cuando la familia está unida, las cargas se vuelven más ligeras. «¿Sabes qué pienso?», dijo Lucía, separándose un poco del abrazo pero sin soltar las manos de su madre. «Que papá estaría orgulloso de nosotras. Él siempre decía que esta casa tenía alma, que no era solo un lugar físico, sino un espacio donde las memorias y las historias se entrelazan». Carmen asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas que luchaban por salir. «Sí, lo estaría. Siempre quiso que esta casa fuera un refugio para nosotras y para todos los que entraran por esa puerta». Lucía sonrió, recordando las tardes en las que su padre les contaba historias mientras estaban reunidos en la sala. «¿Recuerdas cómo nos contaba esas historias emocionantes sobre cómo nuestros abuelos construyeron esta casa? Decía que cada ladrillo tenía una historia que contar». «Claro que lo recuerdo», respondió Carmen, dejando que los recuerdos fluyeran. «Y decía que mientras cuidáramos la casa, esas historias seguirían vivas. Ahora entiendo que no solo se refería a las paredes, se refería a nosotras, a nuestra familia. Mientras sigamos unidas, esas historias vivirán en nosotras». En ese momento, ambas sintieron que algo había cambiado. La decisión que acababan de tomar no solo significaba salvarla, era un acto de reconciliación, de cerrar heridas abiertas y empezar de nuevo con un propósito renovado. La casa seguía siendo su refugio, pero ahora también era un símbolo de superación, de los lazos que las definían como familia y de las lecciones de vida que su padre les había dejado. «Entonces, mamá», dijo Lucía, con una chispa de emoción en los ojos, «¿qué te parece si empezamos a planear cómo transformar este lugar en un espacio que podamos compartir con otros?» Carmen sonrió, dejando que la esperanza se asentara en su corazón. «Me parece una excelente idea. Vamos a hacer de esta casa algo más grande que nosotras mismas. Vamos a llenarla de nuevas historias, de nuevos comienzos». La tarde avanzaba mientras Carmen y Lucía caminaban por el jardín, hablando de sus planes para el futuro. El aire estaba impregnado con el aroma fresco de la tierra mojada, y el cielo comenzaba a despejarse, dejando entrar rayos de sol que iluminaban la vieja casa. Lucía tocó con cariño el tronco del árbol que había plantado junto a su padre años atrás, cuando aún era una... Papá decía que los árboles necesitan tiempo para crecer fuertes, pero que sus raíces los mantienen firmes durante cualquier tormenta, dijo Lucía, acariciando las hojas. «Creo que él sabía que algún día nos enfrentaríamos a algo». Carmen se detuvo a su lado, observando el árbol que había crecido junto con su... Él siempre veía más allá de lo que estaba frente a sus ojos. Por eso insistía tanto en que esta casa era especial, no por lo material, sino por lo que representaba. Lucía se giró para mirar a su madre, con una sonrisa suave en los labios. «¿Sabes qué me gustaría? Abrir un café aquí, usar este jardín para recibir a las personas, contarles nuestras historias y escuchar las suyas. Podríamos hacer de este lugar un espacio donde la gente se sienta en casa». Carmen sonrió, emocionada por la idea. «Sí, me gusta. No sería solo un negocio. Sería un lugar donde la gente pueda encontrar consuelo, tal como lo hizo Beatriz cuando nuestros abuelos la ayudaron». Mientras caminaban de regreso a la casa, Lucía tomó la mano de su madre. «Juntas podemos hacer que funcione, mamá.
Esta casa siempre será nuestro hogar. Podemos crear nuevas historias emocionantes, relatos de superación y, sobre todo, mantener vivas nuestras raíces. Carmen apretó la mano de su hija con fuerza. Así será, Lucía. Esta casa seguirá siendo un símbolo de amor, sacrificio y segundas oportunidades. Y no importa lo que pase, siempre estaremos juntos. Cuando ambas cruzaron la puerta, la casa parecía más luminosa, más cálida. Ya no era solo un edificio que corría el riesgo de ser vendido. Ahora era un espacio lleno de esperanza, una promesa de nuevos comienzos. Carmen y Lucía sabían que aún había desafíos por delante, pero también sabían que, mientras se mantuvieran unidas, serían capaces de superar cualquier adversidad. La historia de su familia continuaría. Las memorias del pasado seguirían vivas, entrelazadas con nuevas historias que ellas mismas crearían, convirtiendo cada rincón de la casa en un testimonio de amor, superación